Hoy hay que tener muchísimo cuidado porque pareciera que hay una ola conservadora muy intensa. Unos conservadurismos que ya no solamente se están suscribiendo en el campo de la política clásica, sino también que están cooptando otros escenarios de lucha y de movimientos sociales como son los feminismos. Estas corrientes TERF o Randfen, que son odiantes o que están utilizando discursos que estigmatizan, no reconocen y perjudican la existencia de otras subjetividades de la disidencia sexual. Y quiero aprovechar para aclarar que feminismo radical no es lo mismo que Randfen. Esto sí viene de esta palabra en inglés, bueno, de este conjunto de palabras de radical feminism, pero no es lo mismo que feminismo radical. ¿Quiénes son las feministas radicales? Luego de la primera ola del feminismo, recuerden que esta primera ola era una ola del feminismo liberal que luchaban por derechos muy concretos que tienen que ver con la representación en el espacio público. O sea, estas feministas liberales buscaban acceso a la educación, buscaban tener derecho a la salud, buscaban representación política, derecho al voto, pero luego vienen las feministas radicales y dicen, bueno, es que el problema va mucho más allá que tener representación en la sociedad. Deberíamos de preguntarnos por qué las mujeres no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la salud y no tienen derecho ni acceso a la política. Entonces, luego de analizar esto en un marco epistemológico de teoría crítica, dicen es que no podemos acceder a estos espacios de representación porque esto tiene que ver con un sistema de dominación mucho más amplio que se llama patriarcado. Entonces este sistema patriarcal, ellos nombran este sistema patriarcal con el objetivo de identificar que las mujeres no pueden acceder a estos espacios donde los hombres tradicionalmente tenían representación, que era el espacio público, porque había un conjunto de ideas y porque había un conjunto de estructuras que configuraban a la mujer como un sujeto inferior. Es decir, el hombre era el hombre, pero la mujer era lo otro. El hombre era lo abstracto, el hombre era lo objetivo y la mujer era lo subjetivo, la mujer era lo emocional, lo no racional. Entonces, por esta razón, la mujer se construye en el borde y se construye en las orillas y no en el centro. Y a esto las feministas radicales le llaman patriarcado, pero luego critican todos los sistemas epistemológicos, o sea, critican todos los conocimientos que se fueron construyendo, porque dicen, estos conocimientos basados en una ciencia específicamente fundan y dicen que las mujeres realmente sí somos más emocionales y somos menos racionales. Entonces, en esta lógica, las feministas radicales critican estas epistemologías, critican estos sistemas de pensamiento con el objetivo de poder atacar y de poder contrarrestar las estructuras ideológicas del patriarcado. Entonces dicen que lo personal es político, son ellas las que dicen que lo personal es político y dicen que el sexo es una categoría política, o sea, el sexo no es una categoría biológica, el sexo es nombrado por un sistema lingüístico que crea las diferencias en las personas entre hombres y mujeres en una lógica binaria, pero es una cuestión política. Entonces cuestionan todo eso y desde ahí no abondan mucho en el concepto de género, pero luego dicen que el género pues es ese conjunto de aspectos socioculturales que construye estas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Pero luego las Randfen son distintas. Estas no dicen que el sexo es una categoría política, sino que dicen que el sexo es una categoría biológica. Y dicen que como en la naturaleza existe macho y hembra, también en la sociedad hay macho y hembra. Entonces son las que hoy en día sustentan una lógica biologicista, naturalista, para poder dejar de reconocer a las personas trans o aquellas personas que deciden vivir de otras formas, transgredir ciertos discursos heteronormados y construir nuevas corporalidades. Entonces definen que una mujer es mujer en cuanto tiene vulva, en cuanto tiene vagina y deja de reconocer otras formas de construirse en sociedad. Entonces, aquellos discursos que son odiantes, que se quieren construir desde el feminismo radical, pues hay que aclarar que no es feminismo radical, sino son discursos de odios, discursos homofóbicos, discursos xenofóbicos, que al final de cuentas se sustentan en la biología y naturaleza, que fue la que precisamente ha utilizado el patriarcado para subyugar a las mujeres, y no solamente a las mujeres, sino a aquellos cuerpos que se han querido salir de la heterosexualidad como régimen político y por supuesto de los sistemas fascistas, que los que buscan es construir sujetos sujetados y no sujetos con libertad autonómica. Bye.